Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que ahora que está en México, por lo menos por unas horas, nos permite conversar con él en este programa. Gracias a Frank La Rue, relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, que nos acompañas en este programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, como siempre un gusto estar contigo. Gracias, sé que vienes, bueno, de pisa y corre, diríamos, en México, y bueno, pues gracias que estás en estos minutos para CNN, porque bueno, hay muchos temas en México. Dinos el motivo de tu visita, la razón de que el relator de Libertad de Expresión esté en nuestro país. Mira, muy en concreto yo venía rápidamente al seguimiento de las recomendaciones que dejamos tanto Catalina Botero como yo en el viaje conjunto que hicimos en agosto del 2010. Como en México ha habido algún movimiento reciente sobre el mecanismo de protección de periodistas, y el Senado iba a discutir ahora, además de que se hizo la reforma constitucional del artículo 73, el Senado estaba discutiendo la legislación que continúa. Me pareció que era oportuno en este momento evaluar ese mecanismo de protección, el camino que lleva y poder evaluar si México está en posición de garantizar la seguridad de las y los periodistas. A eso viene. ¿Y estás en posición de decirnos qué viste? Mira, es una película mezclada. Yo no he hecho una investigación de México porque esta no es una visita oficial, es una visita amistosa en función del mecanismo de protección. Entonces tengo dos sentimientos encontrados. Por un lado, me alegra mucho y he felicitado a México de que se reformó el artículo 73 de la Constitución. Se cumplió algo que habíamos pedido, que era la federalización del delito de agresiones contra la prensa. Y hacer eso como reforma constitucional y haber sido además aprobada por todos los estados, me parece que es un paso fundamental y es un paso importante. Creo que es importante también los pasos subsiguientes. Hoy el Senado está discutiendo el decreto legislativo para plantear que la PGR y la Fiscalía Especial puede atraer a sí mismo los casos, la competencia de los casos federales. También me gustó y lo felicito que la presentación de esta iniciativa de ley primero fue producto de un diálogo entre sociedad civil y el Senado. Felicito a la sociedad civil mexicana. Hoy en la mañana me reuní con la coalición que ha estado trabajando, el G73 le llaman, que ha sido muy activo, y además felicité al Senado porque fue un número muy cuantioso de senadoras y senadores que participaron de todos los partidos políticos y de todos los rincones del país. Y además le agregaron, las mujeres senadoras le agregaron un énfasis de género a las agresiones contra mujeres periodistas. Entonces, hasta acá yo estoy muy contento, muy satisfecho, creo que el proceso ha sido bueno. ¿Qué hay en contraposición? ¿Qué es lo que me preocupa ahora? Uno, pues que el mecanismo funcione de verdad, que sea efectivo. Me he enterado a través de medios de prensa que me entrevistaron hoy que ya había habido unos intentos de contratación con una empresa que daba servicios de seguridad que resultó ser una empresa semifraudulenta con equipos usados de mal uso o inservibles, y que efectivamente nunca se investigó y nunca se sancionó a los responsables. Me parece que esto es un tema importante a resolver porque, digamos, las y los periodistas quieren estar seguros de que la seguridad que se les va a dar es cierta. El segundo tema que planteo yo es que el mecanismo es el mecanismo de emergencia, las medidas físicas de protección inmediatas, pero no es sustituto, Carmen, y este es tal vez el tema más importante, no es sustituto a la justicia, nunca. El elemento más importante de la seguridad de los periodistas es un sistema de justicia que funcione, es que logremos derrumbar el muro de la impunidad. Y en eso, desgraciadamente, los informes que hemos tenido, tanto de ONGs que monitorean el tema de prensa, como incluso de la CNDH ahora, es que la impunidad sigue siendo un problema serio en el país. Entonces, cada caso de violencia contra periodistas o comunicadores sociales que no se resuelve, no es uno, sino muchos casos más que se plantean. Entonces, no hay mecanismo que resuelva si no hay justicia. Si no hay justicia. Esa es mi idea. Y que no se pueda usar, digamos, el mecanismo de protección como un argumento para decir, pero estamos haciendo algo, si lo más importante es que la justicia funcione. Frank, ¿tuviste oportunidad en estas horas de
de asomarte, de que se te presentara algún informe, aunque no es una visita oficial, pero te pregunto, algún tipo de informe de evolución judicial sobre los casos específicos de periodistas asesinados en México? Nadie me ha presentado ningún informe, quisiera que lo hicieran. No me puedo pronunciar en este viaje por no ser oficial, pero sí puedo recibir información y lo hago gustosamente. Si alguien tiene casos que quiera presentar, tanto en esta visita, que es de día y medio, como por correo a Ginebra, a la relatoría, con mucho gusto. Si los relatores recibimos información 24 horas al día, 7 días a la semana, ningún problema. Quien tenga información de un caso que quieran que sea resuelto y que no camine en el sistema de justicia, podemos hacer una acción urgente con el Estado, una comunicación urgente, podemos hacer un comunicado de prensa, podemos hacer diferentes acciones, todas de presión moral, pero importantes, para poder ayudar a resolver incluso un mecanismo urgente de solicitud de protección para cualquiera. Te lo preguntaba en el otro sentido, aunque también está buena la respuesta respecto a las personas que quisieran presentarte algún tipo de casos específicos. Te preguntaba si autoridades, en un afán de seguimiento de tus otras gestiones y presentaciones en México, te habría hecho llegar algún tipo de información acerca de casos de periodistas asesinados o desaparecidos en México. No, desgraciadamente no. Digamos, todo el mundo me dice que México está en un momento de transición y que efectivamente la misma federalización va a implicar un cambio de estructura y de autoridades. Yo no veo ninguno de los casos que ha sido resuelto. He planteado algunas otras preocupaciones, además del tema de la seguridad, que es importante, que estaban en las recomendaciones, tengo entendido que en México se han discutido, que son la desconcentración de los medios de comunicación para generar diversidad y pluralismo, y el otro tema muy importante es el de comunicación comunitaria, el reconocimiento para un país que tiene una diversidad étnico-cultural, con una cultura ancestral de pueblos indígenas. Es muy importante que esa cultura sea respetada y promovida, dándoles medios propios de comunicación. Déjame sobre esos temas que son de primera importancia, Frank, dejarlos para el siguiente bloque, y déjame cerrar con el tema de periodistas asesinados o desaparecidos en México. Como dices, no tienes información de casos resueltos. Tú que eres relator de Naciones Unidas y que tienes un mapa comparativo, digámoslo así, del tipo de cosas que ocurren en otros países, si pudieras hacer ese ejercicio, digamos, de comparación sobre países que tienen altos índices de periodistas agredidos, asesinados o desaparecidos, ¿qué sucede en una suerte de promedio o de elemento comparativo? Tal vez el caso más significativo es la masacre más grande de periodistas que ha existido, que es la masacre de Maguindanao en Filipinas, donde efectivamente por lo menos capturaron a los hechores materiales que estaban vinculados a la familia que estaba en el poder en esa municipalidad. Yo normalmente no hago comparaciones de un país con otro, pero sí hago una comparación, y es de un país consigo mismo. Yo creo que un país debe ubicar si está mejorando o deteriorando. Y yo te diría que en el caso de México, desgraciadamente, en el tema de la impunidad no encuentro cambio. Yo no encuentro que más casos estén resueltos. En algunos meses he visto menos casos de violencia, pero eso me parecería a mí que más bien es fruto de la autocensura, que la prensa, cuando hay menos violencia es porque la prensa le huye a ciertos temas, a temas del crimen organizado o a investigar la corrupción de funcionarios o temas de infraestructura. Entonces, al huirle a estos temas, pues obviamente disminuye la violencia. Pero esa no es la solución. La solución es que hay un periodismo investigativo vital, fuerte, ágil, y que se garantice la seguridad. Y ahí no he encontrado que exista un incremento en la resolución de casos en el sistema judicial. Frank, déjame hacer una pausa y regresemos al tema que tú propones para esta mesa, que tiene que ver efectivamente con una expectativa. Vamos a ver en qué se traduce, una expectativa de que en México se produzca una reforma en materia de telecomunicaciones, una expectativa de que haya un conjunto de medidas que permitan medianamente temperar lo que es una hiperconcentración en el ámbito de las telecomunicaciones, y cómo eso, de suceder, favorecería, entre otras cosas, la competencia y la libertad de expresión, que es lo tuyo y lo que queremos destacar esta noche. Después de la pausa, regresamos con... Regresamos
Estamos en esta charla con el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue. Tú colocas muy bien el tema de lo que hoy en México está siendo importante o podría ser importante en dado caso de que lo que se ha dicho que va a ocurrir ocurra, que es una reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma que contempla idealmente una distribución distinta, digámoslo así, del espectro, favorecer competencia, en fin, un conjunto de cosas que son deseables para este país y que no contemplan, por lo menos en términos destacados, lo que tú mencionabas de la comunicación comunitaria, pero que también ahora nos dirás sobre ese punto. ¿Qué piensas que podría ocurrir en México y qué esperarías que ocurriera en México en esta materia de reforma en telecomunicaciones para favorecer lo que hoy ciertamente no está desarrollada a plenitud, que es la libertad de expresión y de opinión? El principio de diversidad y pluralismo no es un principio dirigido a los medios, sino dirigido a la población. A la gente se le olvida que la libertad de prensa sí es el derecho de las y los periodistas de ejercer su profesión libremente, de investigar y de publicar las conclusiones de sus investigaciones, pero principalmente, y este es el tema más importante, es la obligación del Estado de garantizarle a la sociedad el acceso a información de todo tipo, con pluralismo de ideas, de posiciones, de pensamiento, para que sea la sociedad, cada individuo o colectivamente, quienes formulen un pensamiento propio. Esto es lo importante y por eso se habla de diversidad de medios y pluralismo de ideas. Entonces, la desconcentración se vuelve un factor importantísimo en la libertad de expresión. Entonces, sí estoy informado de que en México se ha hablado del Pacto por México. Me parece importante que haya una formulación de este tipo, me parece importante que un gobierno empiece con un planteamiento de derechos humanos hacia el futuro, pero me gustaría ver los pasos subsiguientes. Se habla de una subasta o una tercera cadena televisiva. Esto es muy importante, pero sí y solo sí se garantiza que no sean los mismos propietarios de las otras dos quien tengan acceso a esta tercera cadena, sino se garantiza que sería un contrasentido, pero bueno, habrá quien lo piense. Que tiene que ser algo distinto, diferente. Y lo segundo es que no se habla ni de la comunicación comunitaria ni de la recuperación de la comunicación pública. Yo soy un gran defensor de ambos. La comunicación pública de servicio no lucrativo por entes del Estado, pero no del gobierno, o sea, no vinculada a ningún partido político ni al gobierno de turno, sino a las universidades o a entes descentralizados que trabajan en el tema de educación. Pero la comunicación comunitaria vinculada también a la diversidad cultural y al pluralismo de culturas y de idiomas que se practican en el país. Me parece que todo va de la mano, o sea, es la diversidad y pluralismo en los grandes medios como lo es en los medios pequeños. Y esto es algo que el Estado debe garantizar e implica la reformulación de toda una estrategia de telecomunicaciones. En el mundo, yo lo he dicho, la concentración de las telecomunicaciones y de los medios es una amenaza, no solo a la libertad de expresión, es una amenaza a la democracia. Y el ejemplo más clásico que se mencionaba siempre es el caso Berlusconi en Italia, donde la concentración de medios lo llevó a la concentración del poder político. No está ciertamente esta segunda parte de lo que expones, no segunda parte por razón de importancia, sino por tu enunciación, que es el tema de la comunicación comunitaria. Cuando uno dice comunicación comunitaria o fortalecimiento de medios públicos, digámoslo así, bueno, en el caso de la comunicación comunitaria se circunscribe la idea a las radios comunitarias indígenas, a las pequeñas expresiones de medios pequeños. ¿Es solo ahí donde cabe esta expresión? No, al contrario, yo siempre he dicho que las características que debe tener una radio comercial o un medio comercial son las mismas que puede tener una radio comunitaria. Siempre se habló de que las comunitarias tienen que tener las 3 P, deben ser pocas, pequeñas y de poca potencia, y eso no es cierto. En el caso de Guatemala se pretendía limitar a 1,5 kilómetros. ¿Quién dice que deben ser las 3 P? ¿A quién le atribuyes las 3 P? Es una broma que hay en el mundo de la libertad de expresión, y le digo mentira. Las radios comunitarias deben tener las mismas regulaciones que las radios comerciales, con una diferencia, es que no son lucrativas. Hay 2 factores, ni son lucrativas ni pueden hacer proselitismo por nadie. Las comerciales tampoco deben hacer proselitismo, pero sí son lucrativas y pueden vender espacios a sectores que hacen proselitismo, partidos o iglesias. Pero más allá de eso,
Por ejemplo, es comprensible que una radio comunitaria abarque el espacio de un idioma, sea este indígena o sea un idioma minoritario en cualquier país. Entonces, esto no implica que esté circunscrito a un municipio, puede ser una mancomunidad de municipios, puede ser 2, puede ser 3. Pueden incluso haber radios públicas que sean municipales, que un municipio tenga su propio medio de comunicación. Si en esto hay todo un espacio de posibilidades. Nosotros en América Latina, este sí es un error que yo marco, permitimos que las comunicaciones se sobrecomercializaran. Da la impresión de que solo lo comercial es eficiente, efectivo y válido, y lo no comercial no lo es. Eso es mentira. La comunicación, en primer lugar, es una vocación de servicio, es un servicio público. Y no hay que perder eso. Puede ser comercial y juega un papel muy importante, yo lo defenderé siempre, pero puede ser... Y aún así es un servicio público. Y aún así sigue siendo un servicio público. ¿Qué radiografía tienes de la situación en México de las redes comunitarias? Hay una reticencia importante del gran poder de la industria para que existan, para que crezcan. Hay incluso estigmatización, se les llama radios guerrilleras, se les llama radios subversivas, en fin, hay una manera de comunicar lo que son. Se le tiene miedo a las comunidades locales y especialmente a las comunidades indígenas. Normalmente los pueblos indígenas están insistiendo en la consulta del convenio 169 de la OIT, que se les consulte si va a haber una operación minera abierta en su territorio o una gran hidroeléctrica o una carretera. Es un legítimo derecho, pero si levantan su voz, se les dice que son desestabilizadores, terroristas, y se les trata... Entonces, por consiguiente, no se les quiere dar medios de comunicación, porque entonces se puede comunicar el resto de la población, pero ellos, para defender sus derechos, no. Entonces, yo creo que esa sí es una de las grandes injusticias y desigualdades de discriminación en nuestros pueblos. Todo pueblo debe tener igual acceso a los medios de comunicación. Frank LaRue, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Frank, estamos en la parte final del programa, te hemos escuchado con mucho interés de los asuntos que has mencionado, pero en el corte me decías algo que me parece muy relevante y que he escuchado en voz de expertos en la materia. El nombre del juego en materia de telecomunicaciones está en la digitalización y por ahí cruzan todas las cosas que importan. Absolutamente, Carmen, la digitalización va a transformar más que la radio, la televisión. Cada canal de televisión se convierte en 5 o 6 canales porque la banda es más ancha y se puede utilizar. Y claro, es un tema que todos tienen en silencio, tanto en México como en Centroamérica, como en varios países, porque así no dicen nada para que nadie se entere. Con la idea de que quien tiene la concesión de una frecuencia hoy, se queda con las 5 frecuencias adicionales que le salen el día de mañana. Esto a mí me parece un descaro, porque la verdad es que es la gran oportunidad para que el Estado, todos los estados, generen su reserva de frecuencias. Pueden dejar a quien tiene una frecuencia hoy, le dejan una, y si quieren ser generosos les dejan 2, pero 3 frecuencias pasan a una reserva del Estado para exactamente retomar la comunicación pública, como dijimos, educativa, para retomar la comunicación comunitaria o para retomar el tema de la telefonía celular, que va a entrar por todo este proceso de digitalización también. Los nuevos teléfonos celulares se van a convertir en tarjetas de crédito, con los cuales se van a poder hacer operaciones bancarias, poder pagar cuentas. Entonces, el gran negocio en el futuro va a estar en la digitalización. El problema es que se sabe muy poco de eso, porque es un tema muy técnico, muy sofisticado. Y nadie habla de ellos por conveniencia también. Y nadie lo menciona por conveniencia. Entonces, este es el momento en que debemos de exigir a todas las autoridades el que haya una información abierta, amplia, técnica y transparente. Y lo otro que tenemos que insistir, esto lo estoy promoviendo yo como relator a nivel mundial, es que hayan autoridades regulatorias autónomas, que sean colectivas, multisectoriales y absolutamente autónomas independientes, que no pertenezcan al gobierno central ni a ninguno de los partidos políticos ni entes, sino que sean órganos reguladores donde participen diferentes sectores. Dime una cosa respecto a la digitalización, que hay velocidades distintas en el mundo, hay países que ya están instalados en la digitalización, México tiene todavía años por recorrer para que tengamos el apagón analógico y la digitalización, pero en los que ya están instalados en la digitalización, ¿qué es lo que ha sucedido de un canal que se hace 4 o 5?
¿Sucede lo que tú dijiste idealmente en la práctica? ¿Ha sucedido? Lo que pasa es que el proceso empieza en este momento. Creo que el país más avanzado es Brasil, digamos, y Brasil tomó la tecnología japonesa y efectivamente están hablando de generar una reserva de Estado. Uno de los temas para México, por ejemplo, va a ser si toma la tecnología norteamericana o si toma la tecnología oriental. Va a haber una disputa incluso en el formato tecnológico. En el tema de la radio no es problema porque va a ser más barato comprarse un radio nuevo que un aparatito que lo transforme en digital. Pero en la televisión no, en la televisión va a haber un doble negocio. La nueva señal digital, pero además el aparato que traslada el receptor de análogo a digital. Y eventualmente la venta de televisiones digitales, ¿no? Es decir, no hay un caso modelo. Todavía modelo. Todavía no. No lo tenemos en el continente y creo que este es parte del debate. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos está empezando, pero ahí el tipo de regulación es distinto, digamos, ahí efectivamente la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, sí tiene un control regulador mucho más intenso y sí es un órgano independiente, pero del Estado con un poder real, porque ahí tiene que ver hasta con el manejo de espacios y tiempos de satélite y un montón de otros fenómenos. Frente al tema de la digitalización y lo que estás diciendo, hablar de la tercera cadena suena absolutamente arcaico, fuera de proporción. Puede ser que una tercera cadena sea insignificante, porque comparado con lo otro, si las dos cadenas que ya existen, que además tienen múltiples canales y repetidoras, de repente pueden ampliarse en 5 canales más cada una, entonces de repente la tercera cadena pues no para siendo necesaria. Pues todo un tema al que hay que ponerle luz. Efectivamente, casi no se habla en, por lo menos México, del tema de la digitalización en los términos en lo que has hecho tú, Frank, en esta conversación. Así que nos pones alerta sobre el asunto y estaremos al pendiente de expertos que nos puedan explicar en otras ocasiones el asunto. Gracias por estar aquí, bienvenido a México en estas horas y nos veremos en la próxima ocasión. Un gusto estar contigo de nuevo, Carmen, espero estar pronto de nuevo por acá. Seguro que sí. Gracias, Frank, por estar aquí, gracias al redactor de Naciones Unidas para la libertad de expresión y opinión. Gracias a usted, pásela bien esta mañana.